acompañarnos en este devocional. Bendiciones a cada uno de los que están conectados y los que se conectarán más adelante o al igual los que verán este devocional mucho después. Vamos a orar para que el Señor nos guíe, para que el Señor nos ayude, para que el Señor nos enseñe en su palabra y pueda ayudarnos. Padre, te damos gracias por este tiempo, te damos gracias por esta noche, damos gracias, Señor, que tú seas dirigiendo nuestra vida, Señor, que tú seas dirigiendo nuestra forma de vivir, Señor, y que tu palabra sea un filtro para que podamos vivir conforme a tu voluntad. Que sea tu palabra ayudándonos, hablándonos, confortándonos y sosteniendo nuestra fe en ti, Señor. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y como subtítulo, este capítulo, que es el 3 de 2 de Corintios, dice ministros del nuevo pacto. Vamos comenzando leyendo el versículo 1 que dice, ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Ahora, es muy, es muy importante esta parte, ya que en la iglesia primitiva era normal que se usaran cartas de recomendación de los apóstoles para las comunidades que estaban establecidas ya en ese tiempo, para las iglesias que ya estaban establecidas, ya que en su momento se levantaban falsos apóstoles, falsos maestros, falsos profetas y había ciertas personas que se levantaban para sacar provecho de la iglesia. Por lo tanto, importante que el apóstol Pablo pudiera mandar cartas de recomendación, no solo él, sino muchos de los apóstoles mandaban cartas de recomendación a las iglesias, a las comunidades, para que pudieran saber y reconocer a los hermanos que eran enviados por, por el apóstol, por los apóstoles, por aquellos hombres que habían establecido las iglesias. Entonces dice que ellos necesitarían cartas de recomendación o tiene la necesidad, dice, de que pudiéramos darles estas cartas. Ahora, algunos en la iglesia de Corinto habían cuestionado la autoridad de Pablo, habían cuestionado si él era un hombre llamado al ministerio. Por lo tanto, Pablo les tiene que exhortar y hacerles saber que él había sido llamado por Jesús y que el trabajo que ellos habían realizado era la obra, era el fruto y era la evidencia de que ellos eran respaldados por el Señor y que su servicio estaba manifiesto en estas comunidades, en la comunidad de Corinto. Y dice el versículo 2, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Pablo les hace saber que las cartas, que ellos no necesitan, que ellos, aunque no tuvieran una carta de recomendación escrita, las cartas que ellos tenían eran aquellas personas que habían recibido el Evangelio, aquellas personas que ellos habían discipulado, aquellas personas que habían alcanzado para el reino, aquellas personas que habían sido salvas por el ministerio de Pablo en este lugar. Dice, nuestras cartas son ustedes, escritas en nuestros corazones. Dice, conocidas y leídas por todos los hombres, por las personas que estaban alrededor. El testimonio de estos hombres eran las cartas que Pablo podía dar a la iglesia de Corinto y así hacerle saber que él había sido llamado y su ministerio era respaldado por los frutos que éste estaba dando en esta comunidad. Dice el versículo 3, siento manifiesto que sois cartas de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta,
sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Pablo está haciendo un énfasis en que todo su trabajo, todo lo que ellos habían hecho, toda su obra en el reino, todo lo que ellos habían trabajado para que esta comunidad y esta iglesia se formara en Corinto, era la evidencia de que ellos eran llamados y que ellos no necesitaban quizá una carta escrita con tinta, que él, realmente Pablo no se negaba a eso, pero ya que algunos habían levantado a cuestionar su autoridad, Pablo sí les hace saber que, pues que eso, las cartas que ellos necesitaban estaban ahí, eran los frutos, eran las personas, eran aquellas personas que habían discipulado. Y eso es sorprendente, hermanos. Dice el 5 no que seamos competentes, o sea, o hábiles por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, es decir, nuestra habilidad, nuestra sabiduría, todo lo que nosotros realizamos, todo nuestro, pues esta habilidad de poder hacer las cosas, esta competencia de poder hacer las cosas, todo proviene de Dios y es importante, es asombroso, hermanos, de que Pablo estaba reconociendo de que él no era por él mismo que estas personas habían sido salvas, que todo el trabajo que ellos habían realizado, Pablo no se estaba atribuyendo la gloria, al contrario, él reconoce y dice, no que nosotros seamos los hábiles, no que nosotros seamos los que nos las sabemos de todas, todas. Dice, no es por nosotros, para que no pensemos algo de nosotros mismos, sino que toda esta habilidad que nosotros hemos desarrollado, todo este servicio que nosotros hemos hecho, proviene de Dios. Pablo siempre estaba dándole la gloria al Señor. Y creo que esto nos enseña a saber y a entender que las cosas que nosotros pudiéramos lograr en el reino de Dios son para glorificar su nombre. Y que todo lo que nosotros pudiéramos llegar a hacer en el reino es para glorificar y para dar y para reconocer que toda esa providencia es por medio de Él y solo para Él. Y es cierto, Dios nos da habilidad, Dios nos da capacidad para hacer cosas, Dios nos da talentos los cuales tenemos que desarrollar y tenemos que pulir y tenemos que realizar. Eso es cierto, pero también es cierto que todo lo que nosotros hagamos en el reino, nuestra dependencia debe venir siempre del Señor, no de nosotros mismos. Y Pablo nos deja un ejemplo muy claro. Dice el versículo 6, el cual asimismo nos hizo ministros, o sea, Dios nos ha hecho ministros competentes de un nuevo pacto, no de letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Ahora, Pablo mm, está haciendo este énfasis en el nuevo pacto, el cual es por la gracia del Señor, el cual es por medio de Cristo, el cual no es por obras, sino es por fe en Cristo, el cual no es para jactarnos nosotros, sino es para reconocer que que este pacto es mediante Cristo. Esto está en Efesios 2, 8, 9, que nos dice que no son por las obras, sino es por la gracia del Señor. Y dice el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu. Ahora, este nuevo pacto se hablaba en el Antiguo Testamento. De hecho, en Jeremías 31, del versículo 27 al 40, nos habla del nuevo pacto a la casa de Israel, el cual es Dios restaurando a su pueblo, el cual es Dios obrando en su pueblo. Y Pablo está volviendo o está haciendo recordar esta parte de que Dios ahora nos ha llamado a nosotros a un nuevo pacto.
Dice, no de letra, sino del espíritu. Ahora, cuando Pablo está aquí contrastando la letra con el espíritu, no se está refiriendo que, no, o no está, más bien no está menospreciando la letra y está haciendo como que superior al espíritu. No está favoreciendo la experiencia, por así llamarlo. No está diciendo que la letra es mala. Más bien está haciendo este énfasis en la ley que el pueblo de Israel antes tenía, el cual simplemente les hacía saber las cosas que ellos pudieran cometer mal. Sin embargo, esta ley no los ayudaba a poder cambiar sus corazones, no los ayudaba a poder eh, pues mejorar su conducta, su forma de vivir. Sin embargo, Pablo está diciendo que ahora este nuevo pacto no está bajo esa ley que estaba antes, sino ahora está bajo el espíritu de vida. Es mediante Cristo. Y dice, si el ministerio, versículo 7, si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, lo cual había de perecer. Aquí Pablo está eh, citando lo que nosotros leemos en Éxodo capítulo 34, cuando Moisés pues sube al monte Sinaí para poder tomar las tablas de la ley, para poder recibir los mandamientos. Y dice, si el ministerio de muerte grabado, o sea, el ministerio de los mandamientos en piedra, con letras en piedra, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés. Es decir, si nosotros leemos Éxodo, capítulo 34, versículo 27 en adelante, nos habla cómo Moisés subía al monte y cuando él bajaba, él tenía que tener un velo que le tenía que cubrir el rostro, porque los hijos de Israel no podían ver a Moisés, porque Moisés estaba expuesto a la gloria del Señor que se le impregnaba en su rostro. Entonces, cuando Moisés bajaba, resplandecía. Y por eso los hijos de Israel tenían que poner un velo sobre el rostro de Moisés. Pero dice, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. O sea, la gloria que tenía Moisés en su momento perecía, se desaparecía. Pero dice el 8, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Está haciendo este énfasis en nosotros, que el Señor nos ha dado vida mediante su Espíritu. El Señor ha dado vida a nuestro ser y nos ha llamado a este nuevo pacto, el cual no consiste en hacer obras, el cual no consiste en que nosotros nos ganemos, porque nosotros no podríamos ganar nada, no podríamos ganar la gracia del Señor. Sin embargo, el Señor nos da la salvación por su gracia. El Señor nos da su favor por su gracia. No es porque nosotros hayamos hecho algo, es mediante el sacrificio de Cristo que tú y yo podemos acercarnos libremente al trono de gracia. Eh, Romanos 5.1 es un versículo que a mí se me ha quedado grabado constantemente. Justificados pues para con Dios, tenemos paz con Él. Justificados eh, por Cristo, tenemos paz para con Él. Dice el 9, porque si el ministerio de condenación fue con gloria, o sea, el ministerio de la ley fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación, es decir, el nuevo pacto que hemos recibido mediante Cristo Jesús. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Aquí tenía unas notas.
Dice me quedé en el 11. Dice, porque si lo que perece tuvo gloria, es decir, lo que Moisés vivió tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. El 12, así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido, es decir, la gloria que se le impregnaba a Moisés. Dice el 14, pero el entendimiento de ellos se embotó, es decir, pues se, se embotó, es como, es que estaba aquí teniendo el significado y es quitar como la inteligencia, la facultad, es decir, el entendimiento les fue quitado, la facultad de entender la palabra, el mensaje, les fue quitado. El 14, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto. Esto está hablando de los hijos de Israel, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, de los hijos de Israel. Y el 16, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Ahora, este versículo está hablando acerca de esta libertad que nosotros tenemos en Cristo para con Dios, el cual nosotros podemos acercarnos, porque está hablando del Espíritu Santo, porque el Señor es el Espíritu, o sea, el Espíritu Santo está en nosotros, habita en nosotros, porque hemos sido sellados con ese Espíritu para ser hijos de Dios. Y donde está ese Espíritu, ahí tenemos libertad. Nosotros tenemos libertad para poder acercarnos al Señor. Nuevamente, no por nosotros mismos, sino por la gracia de Cristo, por la gracia del Señor, por ese camino que Él abrió para que tú y yo pudiéramos acercarnos. Versículo 18, por cuanto, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Ahora, este versículo es muy interesante. ¿Por qué? Porque lo que Pablo está haciendo aquí es un llamado a la comunión con el Señor. Porque él dice, por tanto, nosotros, todos, mirando a cara descubierta. Es decir, si tú lees Éxodo capítulo 34, Moisés, cuando subía al monte Sinaí para estar con el Señor, para poder recibir de él la ley, él lo hacía descubierto. Él no se ponía ningún velo. Sin embargo, cuando él se bajaba, por estar expuesto a la presencia del Señor, a la gloria del Señor, su rostro se impregnaba de esa gloria. Y los hijos de Israel tenían que tapar el rostro de Moisés, porque si no caían muertos. Les afectaba físicamente. Pero dice aquí Pablo, por tanto, o sea, está tomando referencia a lo que Moisés vivió. Pero ahora nosotros tenemos esta oportunidad. Dice, por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta, así como Moisés, cuando subía al monte, él no se ponía nada en su rostro. Dice, como en un espejo, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Cuando tú y yo estamos expuestos y pasamos tiempo con el Señor, estamos siendo expuestos a su gloria. Y creo que este es un versículo que creo que nos motiva, que nos impulsa a poder pasar más
tiempo en oración, expuestos a la gloria del Señor. Y es impresionante. De hecho, hay un versículo que con este voy a terminar, y está en Primera de Juan 3, que dice, que es el versículo 6, que dice, todo aquel que permanece en él no peca, y todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Es decir, ¿por qué muchas veces nosotros cedemos ante ciertas tentaciones y ante ciertos deseos de nuestra carne? Porque muchas veces no permanecemos en Él. Y la forma en permanecer en Él es poder verle y poder conocerle. Poder verle mediante la oración, que es nuestra comunión, nuestra forma de relacionarnos con Él. Obviamente, cuando me refiero a oración, podemos entrar en esta parte de alabanza, de gratitud, de poder rendir nuestra vida. Y dice, y ni le ha conocido, porque es la forma, nosotros conocemos al Señor mediante su palabra. La palabra que ha sido revelada es la forma en que nosotros podemos conocer quién es Él. Y de hecho, si tú has estado en los devocionales, perdón, en los discipulados los domingos, es cuanto se nos ha expuesto quién es Él. Y es esta parte de que nosotros nos asombramos por saber quién es Él. Y Pablo está diciendo, cuando nosotros vamos a ese lugar de intimidad, mirando a cara descubierta, así como Moisés cuando subía al monte y él miraba al Señor a cara descubierta, él no se ponía nada, pero sin embargo cuando él bajaba tenía que cubrir su rostro porque la gloria del Señor resplandecía en su rostro. Y es impresionante, hermanos. Y yo hasta aquí voy a dejar este capítulo porque aquí acaba el capítulo y en teoría sigue, pero aquí lo voy a dejar. Y es impresionante. Así que creo que este es un motivo para que tú y yo podamos relacionarnos más con Él mediante la oración. Tenemos un nuevo pacto, iglesia. El Señor nos ha dado un nuevo pacto. Es el de la gracia. Es el pacto que el Señor Jesús nos ha dado. No es por obras, sino es por gracia. Y el Señor Jesús abrió el camino para que tú y yo pudiéramos acercarnos al Padre y poder contemplarle, poder exaltarle y poder ser transformados, poder ser cambiados. Y creo que ese es un motivo para que tú y yo podamos rendir nuestra vida en la búsqueda de Él mediante la oración, mediante la palabra. Así que yo te quiero dejar con esto, que tú lo puedas reflexionar, lo puedas meditar y que esté el Señor ayudándonos a poder encender nuestros corazones para amarle a Él y para buscarle. Vamos a orar. Dios, te bendecimos en esta noche, te adoramos, Padre. Tú has sido bueno, has sido fiel. Tu gracia y tu misericordia es por siempre, Señor. Padre, ayúdanos, ayúdanos. Guíanos, Señor. Motiva nuestro corazón a buscarte, Señor. Motiva nuestro corazón a rendirse en la oración. Motiva nuestra vida, Señor, a rendirnos en la oración, en la búsqueda, a entender que tú nos has dado un nuevo pacto, Señor. Una gloria, Señor, en este pacto, el cual te podemos conocer a ti mediante la oración. Te podemos buscar, te podemos contemplar, Señor. Te pido que seas tú obrando, Señor, en nuestra vida, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, iglesia. Ten una excelente noche y nos vemos para mañana nuestra reunión de domingo. Bendiciones.